que si A es la matriz identidad, la matriz que tiene a 1 en todos los renglones, perdón, en la diagonal, en todas las entradas de la diagonal y 0 en todos los demás, entonces el determinante de A es igual a 1. Y entonces esto se ve muy fácil porque, pues por lo que les decía, ¿no? Cada uno de los elementos en cada una de las, por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver así, ¿no? El determinante A11, perdón, el determinante que tiene A1 en la primera, y luego tiene 0 en todas las demás, y luego tiene así, ¿no? 0 en todas las demás, y luego en la segunda tiene 0, 1, etcétera, etcétera, 0, y así hasta llegar a la enésima, donde va a tener 0 en la n-1 y 1 en la última, este que es el determinante de la ¿qué es lo que va a pasar con todos los términos? Bueno, todos los términos, acuérdense que una forma de pensarlo es en estas diagonales. Entonces prácticamente todos los términos se van a hacer 0, excepto uno. ¿Cuál? Pues el término que le corresponde a la permutación identidad, ¿no? O sea, el determinante de A es igual, a la suma de todas las permutaciones en Sn que tienen la propiedad de que epsilon de sigma se va a multiplicar por A1 sigma 1, etcétera, etcétera, hasta a n sigma n. Pero fíjense que para todos los términos en los cuales i sea distinto de sigma i, o sea, en los cuales i sea distinto de j, de estas entradas, estos se van a hacer 0. El único para el cual no se va a hacer 0 va a ser cuando este es 1, este es 1 y este es 1 y este es 1, que es exactamente pues cuando A1, cuando sigma es la permutación que al 1 lo manda al 1, cuando sigma es la permutación que al 2 lo manda al 2, cuando sigma es la permutación que al n lo manda al n, ¿no? Cuando sigma lo que le está diciendo es al renglón 1 le va a tocar en la columna 1 esta entrada, a saber 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada uno de estos va a ser 1, pero solamente para la permutación identidad, para la permutación que deja la identidad en IN, la que deja a todos los elementos así como están, ¿no? Y para todos los demás va a ser 0. Pero además de todo, la paridad de la identidad, pues siempre va a ser par, ¿no? La identidad tiene paridad par. ¿Por qué? Porque la identidad es el resultado de 0 transposiciones, o sea, la identidad manda el 1 a 1, a 2 a 2, a 3 a 3, a 4 a 4, entonces no hay ninguna transposición, por lo tanto no hay inversiones. Todos los, si i es menor que j, sigma de i es menor que sigma de j, siempre, porque es la identidad. Entonces, como no hay inversiones, pues la paridad del número de inversiones es 0, y el 0 es un número par, por lo tanto la paridad de la identidad es 1. Entonces ese va a ser 1 y cada uno de estos, como sigma es la identidad, como la permutación es la identidad, cada uno de estos va a ser 1, porque ese es el correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensen en la de 3×3. Si tengo la de 3×3, o sea, la que tiene la identidad de 3×3, esa tiene 1 en la primera, 0 en la segunda, 0 en la tercera, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿verdad? Entonces, ¿quién es esto de acá? Bueno, el primer término va a ser este, que es justamente el de la identidad, A1, 1, A2, 2 y A3, 3, que es 1 y va con signo positivo, y ya no, porque todo lo demás se va a hacer 0. Los siguientes van a ser este triángulo del signo positivo, y cuando me tomen los del signo negativo, pues va a ser esta diagonal, que es 0 por 1 por 0, que es 0, después este triángulo, que es 0 por 0 por 1, que es 0 también, y después este, que es 1 por 0 por 0, que también es 0. Entonces el único que va a quedar es 1, y la razón es esa, la permutación, la única que es distinta de 0 va a ser la identidad, que tiene paridad par, por lo tanto 1 es lo único que hay. Entonces el determinante de la matriz identidad es 1, ¿ok? Bueno, ya que tenemos eso, vamos a ver la propiedad 5. Entonces la propiedad 5, a ver si no nos olvida ahorita cuál es cuál. La propiedad 5, va a decir, a ver, ya tenemos la del intercambio de columna, bueno, esta que también van a ver de manera obvia, ¿no? Sea una matriz de n por n, tal que uno de sus
renglones, uno de sus vectores renglón, uno de sus renglones, todo el renglón es 0, o sea, todas las entradas van a ser 0, todas las entradas de ese renglón. ¿Cómo creen que va a ser el determinante? Ya, otra vez pensando en esto, visualizando cómo hemos pensado esta idea de las permutaciones dentro de esa matriz, ¿cómo va a ser el determinante si todo un renglón es 0? Digo, con el razonamiento que les he dado, se ve muy claro, ¿no? Se ve muy claro que el determinante de A, ¿quién va a ser? 0, ¿verdad? Tiene que ser 0. Tiene que ser 0, ¿por qué? Pues por toda esta explicación que he dado de que siempre va a aparecer al menos 1, o sea, dentro de los factores de cada término de esta serie, de la suma entera, va a aparecer siempre 1 de cada renglón y 1 de cada columna, porque son las permutaciones, ¿no? Estamos permutando el número de renglones con el número de columnas y esa función es biyectiva. Cada una de estas, sigma, es biyectiva, entonces tienen que aparecer siempre cada renglón y cada columna. Entonces, si tengo un renglón que está lleno de ceros, pues va a haber en cada uno de los factores, en cada uno de estos, de los términos que constituyen los términos de la suma que da el determinante, uno que sea 0. ¿Sí? Y entonces eso va a hacer que todos los demás se hagan 0. Una forma de demostrarlo, o sea, lo podemos demostrar formalmente utilizando las propiedades que ya vimos. O sea, ya ahorita les di la razón, ¿no? Ahorita les di un razonamiento, un argumento de por qué eso se hace 0. Pero una manera de verlo, acuérdense que tenemos ya estas propiedades, ¿no? De la 1 a la 3 que habíamos visto anteriormente. Entonces, si tengo el determinante de una matriz, ¿no? Piensa en A11 hasta A1n, y luego en algún punto tengo un renglón de puros ceros, y después tengo aquí AN1 hasta ANN. Esto de acá lo puedo escribir como el determinante de A11 hasta A1n, y luego en esa fila en la cual todos son ceros, pues 0 en particular es 0 por 0, ¿no? Entonces los puedo escribir como 0 por 0 a cada uno de los ceros, y después tengo a n1 hasta a n. ¿Y se acuerdan que decía la propiedad 2? La propiedad 2 decía que si tengo un renglón y todo el renglón se puede poner como múltiplo de un número, entonces ese número lo puedo factorizar del determinante. La razón de fondo es la misma, es lo que les acabo de decir, de que va a aparecer en cada uno de los términos de la suma uno de las entradas del renglón, ¿no? Así probamos también la propiedad 2. Entonces, según la propiedad 2, esto es igual a 0 por el determinante de esta, ¿no? Que era la matriz original, de A11 hasta A1n, y después 0 por ahí, y después AN1 hasta ANN. Y esto pues es igual a 0, ¿no? 0 por un número es igual a 0. Aquí aplicamos la propiedad 2. Propiedad 2. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Tenemos aquí que si a una matriz la podemos describir como la suma de dos matrices, tal que la primera tiene un renglón que es suma de sus correspondientes renglones en las otras dos matrices, el determinante de esa es la suma de los determinantes de las dos matrices que tienen los sumandos. Luego vimos la propiedad 2, que nos dice que si uno de los renglones se puede escribir cada una de las entradas como múltiplo del mismo número, podemos factorizar y sacar a ese número y multiplicarlo por el determinante de los divisores, ¿no? De los que ya les quitamos ese factor. Después vimos la propiedad 3, que nos decía que el intercambio de renglones, cuando intercambiamos renglones, se invierte el signo del determinante. Veíamos que eso es porque entonces las permutaciones se pueden escribir como una transposición, entonces como cada una es una transposición de otra, cada término va a invertir la paridad, y al invertir la paridad, pues los que eran más ahora van a ser menos y viceversa. Después vimos la propiedad 4, que nos dice que el determinante de la identidad es 1, de la matriz que tiene 0 en toda y 1 en la diagonal, es igual a 1. Y finalmente que si tenemos una matriz que tiene un renglón de n por n, donde un renglón está constituido de puros ceros, entonces su determinante es 0. Bien, pues entonces hice ahorita esta recapitulación para que no se nos olviden cuál es cuál de las propiedades, pero todavía no terminamos, ¿no? Todavía nos falta la propiedad, otras propiedades. Entonces vamos a poner, nos faltan 3, si no mal recuerdo.
Entonces, propiedad 6, si A es una matriz, ya saben que estas todas son cuadradas, ¿no? Y las estamos tomando de n por n, que nuestro conjunto de matrices va a ser de n por n, con entradas en los reales. Entonces, si A es una matriz con dos renglones iguales, a ver, piensen tantito cómo será esto, si tratan de hacer la reflexión, si tratan ustedes de hacer la reflexión de cómo nos resultaría, ¿no? Si se lo imaginan, si lo visualizan y ya teniendo las propiedades anteriores. Entonces, si es una matriz que tiene dos renglones iguales, ¿cómo creen que va a ser su determinante? Entonces, el determinante de A, pues también va a ser 0. Y una manera de visualizarlo rápidamente es pensar que puedo restar, ¿no? Si tengo, acuérdense que a una la puedo poner como la suma de las dos que tienen como sumando a lo que nos da uno de los renglones. Entonces puedo partir de una matriz en donde uno de los renglones que son iguales, digamos, si R y S son iguales, en donde R sea la suma de esos dos que son iguales, ¿no? Y entonces eso lo puedo restar a la anterior y lo que voy a obtener es una matriz que tiene puros ceros en el renglón, en uno de los renglones, y entonces por la propiedad anterior el determinante tiene que ser 0. Pero vamos a escribirlo. Entonces, demostración. Pues nos vamos a tomar una que tenga dos renglones iguales. No voy a usar R porque R lo uso para los renglones, entonces sea R, ¿qué le ponemos? I igual a RJ en A, o sea, en la matriz A el iésimo y el jésimo renglón son iguales, ¿ok? Entonces, consideren a la matriz A', sea A', el resultado de intercambiar a RI por RJ. El resultado de intercambiar dos renglones, ¿no? Que es lo que estoy diciendo acá, que si me tomo una matriz que tiene dos renglones iguales, entonces es igual a 0, pero estos dos son iguales y se en el anterior hablábamos del intercambio. Entonces sea A' el resultado de intercambiar a los renglones de A, ¿no? A RI por RJ, que son los que son iguales. Entonces, por la propiedad, ¿qué era? La del intercambio, ¿no? Por la propiedad que nos decía que intercambiar renglones invierte el signo del determinante, lo que tenemos es que el determinante de A va a ser igual a menos el determinante de A', ¿no? O sea, el determinante de A va a ser menos el determinante de A', porque A' es el resultado de intercambiar dos renglones. Entonces, el determinante de A' es igual a menos el determinante de A, porque es su inverso aditivo. Estos son números, no se les olvide. Entonces, el determinante de A' es igual a menos el determinante de A. Pero, resulta que el determinante de A es igual al determinante de A'. ¿Por qué el determinante de A es igual al determinante de A'? Porque acuérdense que A' es el resultado de intercambiar RI por RJ, pero RI es igual que RJ, entonces tienen a los mismos números en el iésimo y en el jésimo renglón. Entonces estos dos son iguales. Entonces el determinante de A' es igual a menos el determinante de A, y el determinante de A' es igual al determinante de A. Entonces, por transitividad, el determinante de A es igual a menos el determinante de A. ¿Sí? Lo paso del otro lado sumando, entonces dos veces el determinante de A es igual a 0, ¿no? Sumando de ambos lados el determinante de A, tengo que dos veces el determinante de A es igual a 0, menos determinante de A más determinante de A, esto se hace 0, y bueno, 2 no es 0, 2 por el determinante de A es 0, por lo tanto, el determinante de A es igual a 0, ¿no? Esa es la demostración, pero de nuevo se ve más o menos claro que esto sí va a pasar, ¿no? Que si tengo dos renglones que son iguales, pues en particular podría sacar otra matriz en la cual obtenga uno de los renglones restándole I a J, y esa matriz va a tener
un renglón lleno de ceros, que va a hacer que se haga cero el determinante completo. Entonces, fíjense, vamos a ver vamos a ver una propiedad más y luego vemos un ejemplo más completo. Entonces, propiedad 7. ¿No? La propiedad 7 dice lo siguiente, dice, si una matriz A', en este caso, ¿cuál nos falta? Se obtiene sumando el múltiplo, como que agrupa, ¿no? Dos de las propiedades que ya hemos mencionado, y ahorita vamos a ver cuál es el resultado que nos da al final. Al final vamos a llegar a un resultado más general que nos va a servir bastante. Entonces, una matriz A' se obtiene sumando el múltiplo de un renglón de a uno de sus renglones, o sea, de los renglones de A', a uno de sus renglones. Entonces, el determinante de A es igual al determinante de A'. O sea, me faltó la prima. O sea, si en A', uno de los renglones tiene en su renglón a algo que es un renglón de A más la suma del múltiplo de otro de los renglones, el determinante no va a cambiar. El determinante de esa matriz, de la que resultó al sumar el múltiplo de otro renglón, se va a quedar igual que el determinante original, que el determinante de la matriz antes de sumar el múltiplo. Déjenme ponerles un ejemplo para que lo puedan visualizar y no se quede todo esto en abstracto. Entonces vamos a ver el ejemplo de 3×3, que es bastante iluminador. Entonces vamos a calcular el determinante. Vamos a tomarnos el determinante que tiene en el primer renglón A1, B1, C1, y después en el segundo renglón tiene A2 más lambda A1, ¿no? Entonces va a tener en el segundo renglón, va a tener el segundo renglón más el múltiplo multiplicado por lambda del primero. Entonces eso va a ser A2 más lambda A1. Déjenme hacerlo un poco más grande. Entonces aquí B2, y este sería B1, y este sería B2 más lambda B1, y este C1, y este sería C2 más lambda lambda C1, ¿no? Y luego aquí tendría A3, B3 y C3. Entonces, esta matriz, que sería la matriz A, es la matriz, más bien esta sería A', esta sería A' y sería la matriz resultante de tomarnos a A, o sea, A' es igual, para que no quede ahí todo confuso, A' es igual a tomarnos la matriz A, que tiene A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Esta matriz es igual a en donde al renglón 2, a lo que es este renglón 2, le estoy sumando, acuérdense que así denotábamos, ¿no?, las operaciones elementales. Al renglón 2 le estoy sumando lambda por el renglón 1 de A, ¿no? Entonces, A' va a ser la matriz a la cual voy a llegar cuando me tomo esta, que es la A original, y a esta le aplico la suma al segundo renglón del múltiplo por lambda del primer renglón. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que el determinante no se altera, o sea, que el determinante es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya nada más voy a usar un poquito más este plumón y ya lo cambio. Lo que voy a hacer es desarrollar esto y aplicar nuestras propiedades, ¿no? Entonces, ¿cómo la puedo escribir? Bueno, sabemos que si uno de los renglones es la suma de otras dos, que corresponden a otras dos matrices, les habíamos llamado A' y A', eso es igual a la suma de los determinantes,
que tienen a los mismos en la primera, en este caso, A1, B1 y C1, B1, C1, en la segunda, A2, B2, C2, en la tercera, A3, B3, C3, más el determinante que tiene a los segundos términos de este sumando, ¿no? O sea, el determinante que tiene a A1, B1, C1, después aquí tiene a lambda A1, B1, C1, perdón, a lambda A1, lambda B1 y lambda C1, que son los segundos términos de estos sumandos, y aquí finalmente tiene a A3, B3, C3. Y ese determinante de ahí es igual, esto es por la propiedad 2, o sea, esta es la propiedad 2, y después por la propiedad, no, esta es la propiedad 1, ¿verdad? Esta es la propiedad 1, y después por la propiedad 2, tenemos que podemos sacar de aquí a lambda, ¿no? Entonces eso es igual a A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, más lambda por A1, B1, C1, A1, B1, C1, A3, B3, C3. ¿Sí? Y por la propiedad 6, acuérdense que si tenemos dos renglones repetidos, el determinante es igual a 0, ¿no? El determinante es igual a 0 porque entonces este es igual a su inverso, porque este es lo mismo que cambiar al primero y al segundo renglón, lo que invertiría el signo del determinante. Entonces este se hace 0, ¿no? Esto es por la propiedad 6, propiedad 6, entonces todo esto se hace 0, al multiplicarlo por lambda se hace 0, y esto es igual a este determinante, que es el determinante de A, ¿no? Este es el determinante de A. Porque acuérdense que A' era cuando a esto lo multiplicaba, ¿no? Le sumaba el múltiplo de R1. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que si puedo tener a uno de los vectores como combinación lineal, ¿no? O sea, le sumo la combinación lineal de otro, entonces el determinante no se altera, el determinante sigue siendo el mismo. Y bueno, de ahí podemos derivar un corolario, que es el resultado final que les decía que nos interesa ver, que nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que bueno, esta es la prueba de manera general, solamente hay que escribirlo, así como lo acabamos de hacer, pero para el caso de n por n, y vamos a ver este corolario. Ya voy a ocupar otro marcador. Entonces este corolario, igual ya aquí lo dejamos, es el corolario 1, que dice lo siguiente, dice que si los renglones, ahorita van a ver cómo se ve muy rápido porque es válido. Este se sigue de la propiedad anterior que acabamos de ver, ¿no? Acuérdense que la propiedad anterior lo que decía es que si una matriz, esta matriz es el resultado de sumarle el múltiplo a un renglón, sumarle el múltiplo de otro renglón, entonces el determinante sigue igual. Entonces vamos a tener que si los renglones de una matriz A, otra vez cuadrada, de n por n, son linealmente dependientes, entonces el determinante de A es igual a 0. Entonces fíjense que ya tenemos otra caracterización para la independencia lineal, porque si los renglones de una matriz, los vectores renglón de una matriz son linealmente dependientes, el determinante es igual a 0, pues la contrapuesta de esta, la contrapositiva de este enunciado, lo que nos dice es que si el determinante de una matriz es distinto de 0, entonces sus renglones son linealmente independientes. Entonces, bueno, y eso también nos puede hacer pensar qué onda con las matrices escalonadas, por ejemplo, ¿no? Y después nos va a ayudar también pues, a encontrar bases de ciertos espacios vectoriales.
Entonces, si los renglones de una matriz son linealmente dependientes, quiere decir que el determinante es igual a 0. Demostración, está muy fácil. Vamos a tomarnos el conjunto de los vectores renglón, este que le habíamos llamado R, que va desde R1 hasta Rn, ¿no? Son los renglones de nuestra matriz A. Entonces, si R es linealmente dependiente, eso lo que quiere decir es que existe, le puse R minúscula, ¿no? Si esta R es linealmente dependiente, quiere decir que existe Ri tal que depende linealmente del resto de los vectores, ¿no? O sea, tal que Ri es igual a, digamos, lambda 1 por R1 más, etcétera, etcétera, hasta lambda i menos 1 por Ri menos 1 más lambda i más 1 por Ri más 1 más hasta lambda n por Rn, ¿no? Esto es que sea linealmente dependiente. Que los vectores renglón sean linealmente dependientes quiere decir que hay uno que se escribe como combinación lineal de los otros. Entonces, si esto es así, eso quiere decir que a nuestra matriz, a la matriz esta que tiene a los renglones linealmente dependientes, la podemos escribir como la matriz en donde el que depende linealmente de los otros, el iésimo, lo podemos escribir así, ¿no? En el renglón 1 tiene a R1, ¿no? A su vector de Rn, tiene n entradas, en el renglón 2 va a tener a R2, etcétera, 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 y luego en el iésimo va a tener a Ri, pero como Ri se puede escribir como combinación lineal del resto, entonces en el iésimo, pues puedo sustituir a Ri, y esto es lambda 1 por R1 más, etcétera, 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 hasta lambda n por Rn, y después así se sigue, los demás se quedan igual hasta Rn, ¿no? Porque esto quiere decir que Ri sea combinación lineal del resto de los renglones. Y entonces, aplicando nuestra propiedad, cuando calculamos el determinante, aplicando primero la propiedad 1 y luego la propiedad 2 para cada uno de los términos, pues esto va a ser el determinante de esta matriz A, que es el determinante de esto, va a ser igual a el determinante de R1, o sea que tiene R1 en todo, y después tiene R2 por, sacamos a lambda de acá, R1, etcétera, 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 hasta Rn, esta va a ser lambda 1, más el determinante que tiene a R1, R2, hasta R2 en el iésimo, y factorizamos a lambda 2, hasta Rn, más, etcétera, 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 hasta llegar a lambda, el último, ¿no? El último de los sumando, que va a ser lambda n, multiplicado, una vez que lo factorizamos, por R1, y en el iésimo va a tener a Rn, y después va a tener otra vez a Rn en el último, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Pues abrí la suma. Ya sabemos que por la propiedad 1 podemos abrir la suma, y luego saqué el escalar por la propiedad 2. Por la propiedad 2 saqué al número que estaba multiplicando a cada uno de esos. Y esto es lo que tengo. Ahora, por la propiedad 6, será la 6, ¿no? Que nos decía que si hay dos renglones repetidos, entonces eso se hace 0, pues este se hace 0, este se hace 0, y todos se hacen 0, ¿no? Todos se hacen 0 porque en el primero se repite R1, en el segundo se repite R2, en el tercero, etcétera, etcétera, ¿no? En el i-1 se repite Ri-1, en el enésimo se repite Rn. Y entonces todos estos determinantes van a ser 0, multiplicados por las alfas, pues también no importa, no nos da 0, 0 por cualquier cosa es 0. Entonces el determinante de A es igual a 0. Entonces resultado, si los renglones de una matriz son linealmente dependientes, su determinante es igual a 0. Por contrapositiva, eso significa que si el determinante de una matriz cuadrada es distinto de 0, los renglones van a ser linealmente independientes. Bueno, solamente nos falta una última propiedad, que es la propiedad 8. Entonces, la propiedad 8 lo que dice, para la siguiente lo escribo con más claridad, pero la propiedad 8 lo que dice es que el determinante de una matriz es igual al determinante de su transpuesta. Y acuérdense que la transpuesta de una matriz es la que tiene como renglones a las que eran columnas en la primera matriz, ¿no? Y como columnas a las que eran renglones en la primera. Bueno, vamos a dejarlo aquí.
y nos vemos para la siguiente clase. Chao.